consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, la flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, amada audiencia de FM 94.1 La Predicadora. Agradezco a Dios por el privilegio que tengo nuevamente de poder estar acá en esta emisora FM 94.1 La Predicadora. Mencioné que es FM 94.1 La Predicadora. Es la mejor radio, la mejor. Agradezco al Señor por estar acá, bueno, por la vida de mi hermano, mi amigo Mauro Sánchez, que está en la operación técnica, acompañándome también y compartiendo este programa juntos, que se llama Evangelio Eterno. Mi nombre es Elías Escobilla y bueno, agradezco a Dios por este momento. Vamos a estar hasta las 17 horas compartiendo un nuevo programa en este día, miércoles 12 de octubre. Este lunes estaba para Bermuda, Mauro, estábamos ahí en remera, Bermuda, ¿no? Vitamina D. Y ahora, viste, no, ya de la noche, recuperándome también con el tema de la tos, estaba contando también a mi hermano, recuperándome un poco de la congestión. Este cambio de clima, ahora estamos en julio, tremendo, pero agradecemos a Dios por todo y la famosa frase célebre de mi hermano Mauro, gloria a Dios por ello, ¿no? Gloria a Dios por todo lo que Él nos concede. Y puedes comunicarte con nosotros al 1160 39 33 75. 1160 39 33 75 es el WhatsApp de La Predicadora para que puedas dejar tu mensaje. También el número para que puedas estar comunicándote vía llamada es el 60 71 38 45. También estamos saliendo por Facebook La Predicadora, señales antes del fin.
FM 94.1, y también ahí comparto el enlace con mi cuenta de Facebook, Elías Escubilla. Puedes estar ahí también y dejar tu mensaje por ese medio, y por la aplicación también, la Predicadora 94.1. Gloria a Dios por cada medio de comunicación que tenemos para poder estar en contacto y compartir palabra de Dios, ¿sí? Un agradecimiento, lo que Dios ponga en tu corazón, algún pedido de oración, vamos a estar orando también y agradecemos a Dios por eso. Así que le invito también a mi hermano Mauro si quiere estar saludando cuando él me diga, pero mientras tanto vamos a estar orando, ¿sí? Para dar comienzo a este programa. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia, Señor, porque nuevamente podemos estar acá en esta emisora. Señor, sabemos que, Padre, tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que será prosperada en todas las cosas, Señor, que tú quieras, Señor, Padre Santo, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, Padre Santo, y cada vez que vamos a ella podemos conocerte a ti, Señor, y ver nuestra condición. Un contraste, Señor, que podemos ver cada vez que nos acercamos a ti, Señor, y somos iluminados por medio de tu palabra, Señor. Y no hablamos, Señor, acerca de otras cosas o otras revelaciones, sino que hablamos de lo ya revelado e inspirado por el Espíritu Santo, que es tu bendita, eterna y completa palabra, Señor. Padre Santo, este Evangelio eterno que ha llegado hasta los confines de la tierra, ha llegado hasta nuestras vidas, Señor, hasta esta nación, Señor. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que estés tocando cada corazón, Señor, a través de estas ondas radiales. Señor, para vos no hay nada imposible, no hay nada difícil, Señor. No importa lo que estemos atravesando, Señor. Padre Santo, sabemos lo que está pasando en Israel, lo que está pasando, Señor, en estas naciones, Señor. Padre, tú puedes extender tu mano. Padre, no hay nada imposible, Señor. La oración eficaz del justo puede mucho, dice tu palabra. Clama a lo justo y Jehová oye. Y también dice tu palabra, pedid por la paz de Jerusalén. Padre, oramos, Señor, por esta nación, Señor, por los hermanos, Señor, en la fe que también están allí, Señor. Cuántos testimonios, cuántas cosas que están pasando Señor, atroces, Señor, pero sabemos que tu bendita mano, Señor, Padre, está en control de todas las cosas, aún en este tiempo, Señor, así como cada situación de mis hermanos y mis hermanas, Señor, Padre Santo, que están del otro lado, Padre, todo problema, Señor, lo presentamos delante de tu trono, delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que tú tienes el control, sabiendo que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, y como lo dice tu palabra en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, Señor, Padre Santo. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos y te damos gloria y honra, Señor, por este momento que podemos estar nuevamente delante de tu trono. Padre, que en estas horas, Señor, que estamos juntamente con mi amigo Mauro, podamos, Padre, meditar en tu palabra y que seas tú ministrando, Espíritu Santo, a través de estas ondas, Señor, a través de nosotros, Señor. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, Padre Santo, pero también estando en ti, Señor, Padre Santo, teniéndote a ti en nuestros corazones, Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice tu palabra, Señor. Nada nos puede separar de tu amor y somos más que vencedores por medio de ti, Jesús, que nos has amado con este amor eterno, Padre Santo, y tu misericordia sigue prolongada aún en este día, jueves 12 de octubre de 2023. Te agradecemos, Señor, porque podemos estar por tu gracia, por tu misericordia de pie, Señor. Toda la gloria y la honra te pertenecen a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios que podemos orar, que podemos buscar su presencia. Sabemos que el Señor nos conoce. Antes dice que esté la palabra en mi boca, decía David en el Salmo 139, tú ya sabes todo lo que necesito, lo que voy a pedir. El Señor tiene el control de nuestra situación. Por eso está en nosotros poder acercarnos a Él y entregarle todas nuestras cargas. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, decía ese devocional que hemos compartido
al principio, al comienzo del programa, me acuerdo del primer programa, ya 5 programas que estamos por la gracia de Dios, y bueno, acompañado por mi amigo, por mi hermano Mauro, que también está ahí en los controles. El versículo de hoy se encuentra en el Salmo 51, versículos 5 al 6. Dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Salmo 51 es un cántico de arrepentimiento con una conmovedora apelación al fiel amor y la fiel misericordia de Dios. Podemos ver la expresión que hace David: en maldad he sido formado. El dulce cantor de Israel, el rey David, admite toda su pecaminosidad. Esta afirmación, que debe ser entendida como una hipérbole, expresa que era malvado aún desde que era nada más que un par de células. Podemos ver cuán profundamente sentía el pecado David, y de la misma manera la pregunta es: ¿cuán profundamente muchas veces sentimos nosotros el poder del pecado? El versículo 6 sigue diciendo: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y normalmente pensamos que el secreto es una confidencia que debemos guardar, pero cierta vez un escritor llamado Dallas Willard escribió: en la disciplina del secreto nos abstenemos de hacer que nuestras buenas cualidades y obras sean conocidas. Pero, ¿qué conexión tiene esto con el pedido del salmista, de que Dios le enseñe en lo secreto de su corazón? ¿Será que si tenemos sabiduría en lo profundo de nuestro ser, podremos practicar fácilmente la disciplina espiritual del secreto? Sin embargo, vemos que el salmista más adelante utiliza palabras descriptivas de un lavado a fondo y pide a Dios que lo restriegue, es decir, lávame y purifícame, como dice el versículo 7, para crear, versículo 10, con la misma palabra que se utiliza en Génesis 1, en él un corazón limpio. A medida que pasan las palabras en este salmo, el rey David se humilla aún más en la presencia de Dios y se contrasta con él. He aquí, soy esto, pero tú, Dios, eres esto. La naturaleza de David es pecaminosa, pero Dios lo ama y decidió instruirse en el camino de la verdad. Esta es la realidad de toda persona. El ser humano nace pecador, pero Dios en su infinito amor lo salva. En este día, el poder de la sangre de Cristo nos sigue limpiando, purificando y dando una nueva oportunidad. Por medio de Jesús somos libres de la condenación del pecado. Y como dice la palabra de Dios, el pecado está a la puerta, mas tú te enseñorearás de él. Mi anhelo es que cada vez que vayas sinceramente a su presencia, en lo secreto, como lo ha expresado David, puedas ver la realidad de tu vida. Que en verdad somos malos desde que nacimos, pero también, en verdad, Dios ama el corazón sincero y en lo íntimo te enseñará a saber vivir, pero no tu vida, sino la vida de Jesús en vos. Dios te bendiga.
contra ti solo he pecado. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, renueva un espíritu en mí, y no me eches ante ti. No quites de mí tu Espíritu Santo, vuélveme el gozo de tu salvación. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, renueva un espíritu en mí, y no me eches ante ti. No quites de mí tu Espíritu Santo, vuélveme el gozo de tu salvación. Todo sacrificio de Dios es el quebranto del Espíritu. Corazón contrito no será despreciado. Ante tu luz, todo sacrificio de Dios es el quebranto del Espíritu. Corazón contrito no será despreciado. Ante tu luz reconozco mi rebelión, y ante ti no existe razón. En maldad he sido formado, contra ti solo he pecado. Reconozco mi rebelión, y ante ti no existe razón. En maldad he sido formado, contra ti solo he pecado. He aquí, en maldad he sido formado, capítulo 51 de Salmos, versículos 5 al 6, y en pecado me concibió mi madre. Y después el otro versículo, el 6, comienza de la misma manera. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este versículo es un versículo que compartimos hoy en el Ministerio El Incomparable. Estamos en Instagram, Facebook y en el canal de YouTube. Y estamos compartiendo toda esta semana acerca del Salmo 51 sobre oraciones escogidas que podemos ver. Los salmos son oraciones y también son canciones. Y podemos ver acá la oración y la plegaria de arrepentimiento de David. Y estábamos compartiendo toda esta semana, mañana también, el sábado y el domingo, Dios mediante, vamos a seguir compartiendo en nuestra iglesia estos versículos y estas meditaciones. Y hoy tocaba el versículo 5 y 6 que nos decía estas cosas. Tremendo lo que estábamos compartiendo. Y como compartía la canción también, más adelante vamos a ver que los sacrificios de Dios, decía David, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese corazón, en otras palabras, arrepentido, afligido, un corazón quebrantado, derrumbado, un corazón abatido, es el que el Señor no desprecia. Y como compartíamos este devocional, ¿sí?, ese tal Dallas Willard que decía: en la disciplina del secreto nos abstenemos de hacer que nuestras buenas cualidades y obras sean conocidas. Pero ¿qué tenía que ver esto con el salmista? De que Dios le enseñe los secretos de su corazón. ¿Y será que si tenemos sabiduría en lo profundo de nuestro ser, podremos practicar fácilmente la disciplina espiritual del secreto? La sabiduría no es nada más y nada menos que saber vivir. Cuando vamos a Proverbios, alguien dijo: lee el Proverbios, todo el libro, ponelo por obra, practicarlo, y realmente vas a saber vivir. La palabra de Dios nos enseña cómo
hacer la voluntad de Dios. Lo podemos, claro que sí, por medio del Espíritu Santo. Y fíjate la naturaleza que menciona David, hace un contraste. Yo soy esto. Ya desde que nacemos tenemos esta naturaleza pecaminosa, ¿sí? Realmente somos pecadores porque pecamos, sino que sería al revés. Pecamos porque somos pecadores, ya por la naturaleza que tenemos. Y Pablo lo había expresado en Romanos capítulo 7 diciendo, miserable de mí. Al finalizar ese capítulo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? ¿Quién me va a quitar el muerto de encima? Decía Pablo, dando a entender una de las muertes y de las torturas que tenía el Imperio Romano, que era poner un cuerpo en descompostura, un cuerpo muerto en la espalda de una persona, atarlo para que ese cuerpo ya descompuesto y contaminado, ya pudriéndose y con mal olor, empiece a tocar a tu cuerpo, empieza a tocar tu cuerpo en la parte de la espalda. Y bueno, Pablo mencionaba eso, ¿quién me quita este muerto? Refiriéndose a la carne, ¿sí? Refiriéndose a la naturaleza esta de pecado, ¿verdad? Pero podemos ver la absolución por medio de Dios, esta obra soberana en el capítulo 8, el vivir en el Espíritu Santo. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y la palabra de Dios nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vemos la aflicción de David, ¿sí? Que decía estas cosas: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, tú amas, Señor, la sinceridad en lo íntimo. A veces pensamos, no, podemos engañar a Dios, no lo podemos engañar. Tal vez pensamos, sí, no, voy a, de tal manera, el Señor conoce y pesa los espíritus, Él conoce nuestros corazones, hermanos, y realmente Él ama la sinceridad, Él ama la verdad en lo íntimo, dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, en lo íntimo, realmente, como estábamos compartiendo, en verdad hay una realidad que nos plantea David y la palabra de Dios, que en verdad somos malos desde que nacimos, pero también en verdad Dios ama el corazón sincero y en lo íntimo te enseñará a saber vivir, pero no tu vida, sino la vida de Jesús en vos. Realmente nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él y fuimos vivificados, como lo dice también el mismo capítulo 8, lo mencionaba Pablo. Si creemos, ¿sí?, en el Espíritu, realmente que levantó de los muertos a Jesús, el mismo Espíritu también vivificará nuestros cuerpos mortales, dice, y ese pasaje es tremendo, y lo voy a buscar también, lo voy a leer. Acá dice, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Y acá podemos ver esta falla de David y estamos viendo todos estos versículos, todo este capítulo nos habla de una persona, realmente un corazón arrepentido. ¿Querés realmente saber si estás arrepentido tal persona o no? Lee el Salmo 51 y fíjate, comparala con tu vida y aplicá esto, ¿no? Tremendo lo que podemos ver acerca de la situación que había pasado David, y más adelante vamos a seguir compartiendo más acerca de esto. Pero te puedes comunicar al 11 60 39 33 75, estamos en vivo. Puedes dejar tu llamada al 60 71 38 45, 60 71 38 45. También el Facebook que tenemos es La Predicadora 94.1, también estamos saliendo por ahí, y también por la aplicación. Así que tenés varios medios. Cuando vos me digas, amigo, podés también ahí entrar en línea y saludar a la amada audiencia sin compromiso, ¿viste? Yo no cobro nada, así que... Pero, no. Dale. Entonces esperemos que las cámaras se apaguen. No,
No, Nah. es un chiste. Es Voy a un decir chiste. como es, no me quemé. No. Claramente no. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga a vos, varón, mujer, que estás en sintonía en este nuevo día que el Señor nos regala, un nuevo jueves en la cual podemos compartir juntos, en la cual podemos gozarnos en la presencia del Señor, en la cual podemos reírnos y en la cual podemos ver este hermoso espejo. ¿Qué espejo? La palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Estaba leyendo este capítulo, Salmo 51, y es increíble todo el capítulo, Todo el literalmente. capítulo, tremendo. Es la palabra del Señor viva, eficaz, en la cual nos muestra cómo estamos y nos muestra cómo podemos estar si así buscamos hacer su voluntad. Si así, como dijo Elías, accionar su palabra en nuestras vidas. Me quedé en especial con el versículo 9 del capítulo 51. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Tremendo. Es increíble. Tremendo. No me imagino en qué situación estaba el rey David mientras él escribía estas palabras, porque dice, esconde tu rostro de mis pecados. Qué increíble es comprender la palabra del Señor y pedirle al Señor que Él nos se muestre con todo su poder ante todos nosotros. Porque si Él realmente se muestra con su poder, no podemos imaginar lo que Él haría por cada uno de nosotros. Por eso la palabra, su palabra, nos muestra cuánto amor tiene por cada uno Claro de que nosotros. sí. Y si no hubiera amor, literalmente podríamos decir que esto sería el infierno, porque sin el amor de Dios nada somos, nada podemos hacer. Sin su misericordia, cada día. Y qué bendición poder leer este capítulo, poder escuchar el devocional, poder escuchar palabra del Señor. Gloria a Dios, ese es tremendo. ¿Sabes qué dice en otra versión, el versículo 9? No sigas mirando mis pecados, Dios dice. Quita la mancha de mi culpa. Aleja tu vista de mis pecados. ¿Sí? Y este capítulo nos habla de cuando él, lo vamos a compartir más adelante, cayó en pecado, tomando a una mujer que no le correspondía Amén. y mandando a matar al esposo en la guerra. Y ese capítulo que vemos en el capítulo 11 de el segundo libro de Samuel, dice que él tenía que salir, era el tiempo de que los reyes salían a la guerra, a la batalla, y él se quedó en su palacio y ahí empezó a hacer las cosas mal. Un hombre conforme al corazón de Dios, dice su palabra. Un hombre, el dulce cantor de Israel, que él conocía a Dios. Realmente era un adorador de corazón y tuvo esta falla, pero vemos un corazón arrepentido. Y no solamente el Salmo 51 nos habla de esto, sino que también escribió el Salmo 32 acerca de la dicha del perdón. Hermano y hermana que está del otro lado, el Señor nos dice, en el 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Vos y que estás del otro lado, así como mi hermano Mauro, como yo, somos dichosos, somos afortunados, somos Gloria a 3 Dios. veces felices de que el Señor nos ha perdonado, hermanos. Todos los días, ¿sí? Podemos entrar confiadamente. Ya no es como antes. Ahora podemos acercarnos confiadamente al Señor por medio de la sangre de Cristo. El Señor nos ve, Dios, como si nunca hubiésemos pecado. Somos justificados, más que perdonados. Fuimos declarados inocentes delante del Padre, como lo dice en la segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Dios a Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué es la justicia? Si bien vamos a Romanos, dice no hay justo ni aun uno, pero por medio de Jesús somos declarados justos y justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. No es que decimos, no, yo soy bueno, no. La palabra de Dios no nos dice de eso, sino que nos dice que somos justos. Realmente el Espíritu de Dios nos guía a esta justificación. Cada día a ver a Dios en Jesús a través de su palabra, a través de la oración, a través de esta disciplina que no podemos hacer vista gorda, como dicen los mexicanos, ese dicho. Tenemos que cada día acercarnos más. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso, qué bueno lo que compartía mi amigo y mi hermano Mauro. Y habíamos compartido también esto. El Señor es fiel y misericordioso.
Claro que sí, ¿verdad? Como lo vimos también en el programa anterior acerca de Job, que estuvimos ahí encerrando un poco, ahí terminando un poco, y como compartía un tal Juan también, que fue un escritor también en el tiempo, también que fueron perseguidos de la iglesia en el siglo XVI, él decía, debido a su amor por nosotros, Dios nos insta a crecer. Si estamos enamorados de Dios, vemos el amor de Dios, nos insta a crecer. Su amor no se contenta con dejarnos en nuestra debilidad, así como le ha pasado a David. Y por esta razón nos lleva a una noche oscura. No nos destesta de todos los placeres, dándonos tiempos de sequía y oscuridad interior, decía esta persona. Por medio de la noche oscura, el orgullo se convierte en humildad. La codicia se convierte en simplicidad. La ira se convierte en contentamiento. El lujo se convierte en paz. La gula se convierte en moderación. La envidia se convierte en gozo y la pereza se convierte en fortaleza. Podemos aplicar ciertas cosas y podemos ver, lo vamos a ver más adelante, acerca de lo que le pasó a David. En la segunda hora vamos a compartir también un poco y estamos viendo esto, lo de Job, también todo lo que había pasado. Ningún alma podrá profundizar en la vida espiritual, decía este hombre, a menos que Dios obre pasivamente en esa alma por medio de la noche oscura. En los sufrimientos, ¿qué pasa ahí? Cuando estamos pasando, tocamos fondo, hermano, no llego a fin de mes, ¿no? Nosotros como jóvenes, pasa esto, ¿sí? Mis amigos, entre comillas, me dejaron de lado, ¿sí? Pasa esto, pasa lo otro, el trabajo, los estudios, mis relaciones, ¿sí? Interpersonales, mis relaciones familiares. Señor, estoy pasando por esto, ¿dónde estás vos? Eso realmente el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas, en esos momentos, en esa noche oscura, como lo compartía esta persona, realmente y empieza a trabajar en nuestra alma, empieza a trabajar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, empieza a trabajar en nuestro conocimiento de Dios. Pero vos, Dios, tenés que obrar de esta manera, decían los amigos de Job. Mirá, a vos te pasa esto porque por esto o por esto. Y Job también justificándose, no, pero Dios tiene que obrar de esta manera. Y a veces hacemos esto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa a determinados hermanos, siervos y siervas de Dios. Y hay señales, y hay obras, y decimos que eso es el total o que eso es el todo del Espíritu Santo. Pero a Dios, hermanos queridos, hermanas queridas que están del otro lado, no lo podemos encasillar. A Dios no lo podemos encasillar. No hay grados de iluminación en las Escrituras, como siempre hablamos, y no estamos diciendo de iluminación en cuanto al Vaticano, aquellos poderes de el Illuminati, el Opus Dei, la masonería, nada que ver con eso lo que estamos diciendo, sino que estamos hablando de la luz que nos trae la palabra de Dios, como lo dice la misma Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra. Somos llamados a hacer luz y Jesús lo dijo, como lo había compartido también mi hermano Mauro, el programa anterior, yo soy la luz del mundo, dijo en Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús es luz, nosotros somos luz porque lo tenemos a Jesús y su palabra es luz. Y el Espíritu Santo nos ilumina a través de lo ya revelado, ¿sí? La revelación no es progresiva, es completa y es eterna, la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué es progresivo? La teología, lo que conocemos de Dios, de ir profundamente cada día más, como le pasaba a Ezequiel en esa visión, que tenía que ir por los codos, por las rodillas, y cada vez más profundo tuvo que nadar, ¿sí? En esas aguas. De la misma manera nosotros tenemos que profundizar y escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. Y ustedes, decía los fariseos, Jesús, no quieren venir a mí para que yo les dé esa vida. Y ese escudriñar está diciendo escarbar. En el original nos habla de escarbar, ¿sí? Pala ahí, pala de punta, tierra, escarbar, hasta encontrar el tesoro realmente. Y la palabra de Dios nos dice estas cosas, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Por eso podemos decir estas preguntas. ¿Has experimentado una noche oscura del alma?
en tus sentimientos, cuáles fueron las circunstancias de tu sufrimiento. ¿Qué podés aprender de Job acerca de cómo cuidar de un amigo que vive una noche oscura del alma? ¿De qué manera ha usado Dios el sufrimiento para desarrollar en su vida alguna de estas u otras virtudes? Humildad, simplicidad, contentamiento, paz, moderación, gozo, fortaleza. Un corazón también arrepentido, como lo vimos en David, como en este devocional que vemos. En Job también lo vimos cuando dijo: yo conozco que todo lo podés. Estremecedor es este versículo. Previamente Job había confesado la omnipotencia de Dios en el capítulo 9, pero aquí lo hace de una forma nueva. Aquel que conoce que Dios puede hacer todas las cosas es el que sabe que su Redentor vive. Su conocimiento del Señor está ahora atado a su alma. Esto es tremendo. Conozco, Señor, lo que vos sos y que todo lo podés, que vos sos poderoso, Señor, que vos sos mi Redentor, y eso está atado y eso trastoca mi alma. Eso realmente lo tengo a fuego en mis sentimientos, en mis emociones, en mi voluntad, como lo tenía Pablo, lo decía: el amor de Cristo nos constriñe, me aprieta, estoy por estrechez. Realmente nos traspasa el corazón, el amor de Cristo. Y decía, pensando en esto, que uno murió y luego todos murieron, para que todos ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Realmente eso es tremendo, hermanos. Y acá lo podemos ver, su conocimiento está atado ahora a su alma. ¿El conocimiento de qué? Del Señor. Y quedan descartadas las cortesías de la teología de la sabiduría, junto con sus papeles judiciales. Él dice: mis ojos te ven, dijo Job. La intensidad de las palabras de Job no da tregua y ve a Dios. Y el idioma no alcanza para captar la intimidad y la profundidad de su sentimiento. Se ha dado cuenta en lo más profundo de su ser que la meta de toda su vida debe ser estar en que la presencia de Dios y la realidad del extraordinario poder de Dios lo acompañen siempre. Eso realmente es la meta, la presencia de Dios, hermanos, el extraordinario poder de Dios. Se siente abrumado por la gratitud, por la propia precipitación. Me adelanté. A veces pasa, ¿no, Mauro? Que nos adelantamos y decimos, uy. O a veces hablamos con ciertas personas, ¿sí? Pasa a veces, o en el WhatsApp, ¿no? En vez de mandar un audio, escribimos, estoy dando, y la otra persona te responde, y es como que se malinterpretan a veces, o con las caritas. Estamos en este tiempo que vivimos y pasa eso. Se malinterpreta, este está enojado. O damos por sentados, nos precipitamos realmente y a proferir en cierta manera un juicio o algo, o un diagnóstico a la otra persona, sin pensar que no es así realmente, ¿sí? Y Job lo hacía con nada más y nada menos que Dios. ¿Dónde está la silla de Dios? Decía, ¿no? Le hemos compartido, y a veces damos malas interpretaciones y nos precipitamos a las cosas, a los hechos. Damos conjeturas a posición de lugar y decimos, no, damos una hipótesis. Está diciendo esto, pero me está dando a entender esto. Indirectas, ¿sí? En Dios, hermanos y hermanas, no hay indirectas. El Señor es directo. La palabra de Dios es directa realmente y traspasa el corazón y produce cambios. La palabra de Dios, si tan solo la creemos, ¿sí? La vivimos realmente y la leemos todos los días. Él se siente abrumado por esto, por las precipitaciones y también por sus limitaciones, por la grandeza del Señor. En un momento tuvo que callar Job y empezó a hablar Dios. Dijo, por tanto me aborrezco. La sobrecogedora visión de Dios lleva a Job al arrepentimiento y el rechazo de sí mismo. Me aborrezco. David decía, he aquí en pecado me concibió mi madre. Es aquí, desde el vientre de mi madre ya tengo esta naturaleza. Y Pablo decía, y bueno, está bien, pero ¿quién me quita el muerto de encima? Tengo que cargar con este muerto, tengo que tomar la cruz todos los días, negarme a mí mismo y seguir a Jesús y mirar a Jesús. Realmente, hermanos, aquel que estaba absolutamente seguro de tener la razón, ahora está totalmente seguro de que estaba equivocado. Voluntaria, arrogante, vergonzosamente equivocado.
y tal contraste entre experiencia y comprensión, como lo hace David, entre lo que él es y lo que Dios es. He aquí, en pecado me concibió mi madre, he aquí fui formado en esta situación, pero he aquí que tú amas la verdad, decía David. También Job hace el contraste de la experiencia. Mirá lo que estoy pasando, el empirismo, ¿sí? Esto me enseña mi experiencia, pero también la comprensión. Hay un contraste en eso, y comprender lo lleva a esa extrema con expresión de autohumillación, ¿sí? Tal contraste entre experiencia y comprensión lo lleva a esa extrema expresión de autohumillación. Y después vemos en el 7 del capítulo 42 de Job, la palabra que Dios dice como mi siervo, lo menciona a Job. Justo cuando Job ha renunciado a todas las necesidades de demostrar que tiene la razón, Dios parece decirle en una cláusula subordinada de una oración que ha tenido razón desde el principio. Y este versículo es explosivo. ¿Estaba en lo cierto Job en todos sus lamentos y cuestionamientos, o solo en su reconocimiento al final? Pero la reprensión cae sobre sus amigos y la idea se repite, y lo podemos ver en el versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, decía Dios, porque es de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. La idea se repite en este versículo, pero no se explica. Los misterios continúan aun cuando Job es restaurado. Tomados 7 becerros, decía Dios, y Dios quiere que los amigos se reconcilien. Las cosas que se dijeron estos amigos podrían tensar cualquier relación, porque fueron tremendos. Primero, te acompaño, mi más sentido pésame. Perdiste a tus hijas, a tus hijos, perdiste a tus siervos, perdiste tu casa, tus bueyes, perdiste ni una vaquita te quedó, ¿no? No le quedó nada. No, tremendo, porque lo habíamos leído. Aún venía el otro siervo y ya venía, pero pará, déjame que escuche a este, no, venía otro, todo mal. Y todo en un solo día. Y fíjense, realmente cada uno de ellos ahora debe hacer, los amigos, algo que exponga su vulnerabilidad ante los demás. Los amigos realizan el sacrificio y admiten sus errores. Job ora por ellos y así se abre a ellos nuevamente. El versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Tremendo. Este versículo solo puede entenderse como una ironía. Después de defenderse de las acusaciones de sus amigos, Job ora por ellos, hermano. ¿Cuánto nos cuesta orar por alguien que nos ha acusado falsamente de muchas cosas o ha lanzado falsos rumores acerca de nosotros? Cuando oramos por esas personas, ¿cómo influye esto a nuestra alma? La noche oscura, ¿sí? ¿Cómo influye? Poner la otra mejilla realmente. Versículo 14 y 15 decía: llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. ¡Qué bendición, hermanos! Fíjense en la expresión llamó el nombre. Aquí solo se dan los nombres de las hijas mujeres. Ellas heredan porciones iguales que las de sus hermanos vivos. Esto es un desarrollo del pensamiento bíblico que te invito a que leas en Números 27. Job abre nuevos caminos en Israel. Una vez que hemos visto a Dios, nunca volveremos a ver al mundo de la misma forma. Si vos viste a Dios, nunca vas a ser igual. Si tuviste un encuentro con Jesús, no podés volver a antes, a las vidas pasadas, o añorar como hacían el pueblo de Israel, el de Egipto, el estar ahí en la esclavitud. Realmente no podemos volvernos atrás, hermanos. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para preservación del alma, dice su palabra.
Dice el versículo 17, termina: y murió Job viejo y lleno de días. Termina así este libro, hermanos. Job recibe el doble, no solo de posiciones materiales, sino de tiempo de vida. Según las expectativas bíblicas, muere lleno de días. La abundancia de lo que Eliú había dicho que era la lesión del sufrimiento de Job, ahora es experimentada por él en su larga vida. Expresión, ¿sí? Comprensión, experiencia, como vimos este contraste, acá vuelve a la experiencia realmente y lo vive él a fuego en su corazón. El libro de Job deja varios cabos sueltos para comprender el problema del sufrimiento, pero nos da a Job, el hombre, un hombre realmente atrayente. Realmente es interesante el libro de Job, hermanos, y hay dos clases de personas: aquellas personas que quieren tener una explicación para todas las cosas, ¿sí? A veces nos pasa, a veces tratamos con ciertas personas que tienen una explicación para todo. Para todas las cosas tienen una explicación y hablan de todos los temas. Por un lado están esas personas y por el otro lado están aquellas personas que le da igual las cosas, que no quieren explicación de nada, les da igual. Ambos extremos son malos, realmente. Nunca vamos a llegar a tener explicaciones de todas las cosas. ¿Por qué? Porque realmente Dios es soberano, ¿sí? Y nunca vamos a llegar en esta vida a comprender realmente todo lo que Dios es. Realmente, como le pasaba a los amigos, ¿sí? Miraban, realmente buscaban muchas explicaciones, muchas hipótesis, muchas ideas, profundizaron en todo este libro, pero de cierta manera podemos ver que solamente la iluminación, como le pasó a Job, que vio a Dios, realmente que fue iluminado por medio de la palabra de Dios, dice que él se arrepintió y esto lo llevó al asombro. La iluminación nos lleva al asombro, al ver a Dios y a darle gracias y a adorarlo, ¿sí? Al arrepentirnos y ver nuestra condición. Como lo decía David, en tu luz veremos la luz. Mientras más cerca estamos de la luz, realmente más vamos a ver nuestros errores, como lo había explicado y expresado cierto pastor. Es que mientras más cerca estoy, mientras más grande me hago, decía él, mientras más me santifico y busco de Dios, me siento más pecador, realmente, porque de eso se trata, cada día buscar más y más y más de Dios. Cada día decirle: Señor, yo quiero más de ti. Señor, oro 5 minutos, al otro día orar 7 minutos, al otro día 10 y cada vez más, 1 hora. Y no estar mirando el reloj, sino que pase la hora y el tiempo de comunicación con Dios, la lectura de la palabra, ¿sí? Que no sea algo tedioso, que no sea, tengo que hacer esto, sino que lo hagamos por amor a Dios sencillamente, por obediencia y por amor a Dios. Realmente con Él lo tenemos todo. Con Él tenemos realmente todo y mucho más de lo que podríamos querer, ¿sí? Y quiero dejarte esta alabanza. Vamos a pasar esa alabanza que se llama Contigo. Y luego vamos a estar compartiendo más palabra de Dios. Tu amor llegó a mi vida y me enseñó que todo es mejor. Cuando a mi lado tú conmigo estás, todo es mejor. Te veo cada día, aun cuando las cosas no están bien. Confiado solo en ti caminaré, no temeré. Contigo tengo todo, me basta con saber que estás hoy junto a mí. Contigo tengo todo, contigo la esperanza nunca se perdió. Contigo tengo todo lo que nunca pensé. Contigo tengo más de lo que pude querer. Contigo tengo todo, contigo la esperanza nunca se perdió. Contigo tengo todo lo que nunca pensé. Contigo tengo más de lo que pude querer. Y a pesar de todo el tiempo que pasó, tú nunca has cambiado, eres el mismo. Seguro estoy donde quiera que voy.
Contigo tengo todo, contigo la esperanza nunca se perdió. Y qué bueno, realmente tenemos mucho más de lo que podríamos llegar a querer. Vamos a leer unos mensajes, sí, luego vamos a estar en la tanda también ahora. Dice: buenas Eli y Mauro, soy Nati, bendecido día, fresquito que Dios nos regala, acá escuchando desde el trabajo, que sea un programa de mucha bendición, como cada jueves. Dios los bendiga a todos. Gracias Nati, estamos en invierno, ¿viste? Parece que estamos en julio. Gracias a Dios por tu mensaje y por el esfuerzo, bueno, de poder escuchar el programa. Dios te bendiga mucho, muy ricamente. Tengo el mensaje también de mi cuña, que le dije: mira, que me mande mensaje los enanos, pero están en el quinto sueño, ¿viste? Sí, ellos duermen siestita, me decía. Hola, bendiciones, muy lindo el programa, gracias Nu. Gracias por la vida de mi hermana y mi cuñada Nuria, que está en sintonía. También tenemos otro mensaje. Bendiciones, bendiciones y más bendiciones inagotables para Elías, Mauro y todos los que están en sintonía. A seguir trabajando para gloria y honra de Dios. Hermoso programa de gran edificación, que no sé de quién es el mensaje. Ahí está, de mi mamá Teresa. Así que gracias a Dios por la vida de mi madre también, que estuvieron anoche también en la vigilia, en el programa Hablando de Ti, de 22 a 24 horas. Y mañana también de 14 a 17 horas también está ahí con la ayuda del Señor compartiendo palabra de Dios. Los números que te pueden estar comunicando es el 11 60 39 33 75, es el WhatsApp 11 60 39 33 75, el número de línea es el 60 71 38 45, 60 71 38 45, el Facebook La Predicadora 94.1. Mientras pasamos la tanda, pueden estar comunicándose y continuamos con más Evangelio Eterno. Me consume tu fuego, dame Inicio de espacio publicitario. No todas las aguas son iguales. No todas me cuidan como Bethesda bajo sodio. El agua de mesa, purificada bajo los más rigurosos procesos de filtrado hiposódico. Bethesda cuida mi salud y cuida mi cuerpo. Conseguila en bidones retornables de 20 litros al precio más bajo del mercado. Bethesda, nos acercamos a las puertas de tu hogar. Comunícate al 11 55 15 55 36. Bethesda bajo sodio, el agua de tu mesa, el agua de tu vida. El Ministerio El Incomparable te invita a escuchar sus programas radiales llamados Hablando de Ti. Todos los lunes de 0 a 5 horas, los miércoles de 22 a 0 horas y los viernes de 14 a 17 horas. Por la Predicadora FM 94.1. Bendiciones. Estamos ready. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más, probá nuestras comidas. Alma Brutia, lo más rico para vos.
Baile dos, que llegamos con todo. Así somos, todo hace cogido para todo. Hoy me despierto, Hola, bendiciones. Soy Elías Escubilla y quiero invitarte a escuchar Evangelio Eterno. Evangelio Eterno. Todos los jueves de 15 a 17 horas por FM 94.1 La Predicadora. Dios te bendiga. nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación. Todos los viernes, Vigilia Radial en La Predicadora. Desde las 23 horas y hasta las 3 de la madrugada, estaremos intercediendo por todas las necesidades, compartiendo palabra de Dios y testimonios, junto al programa Jehová es mi guerrero, conducido por los siervos Rubén y Mari Barrios. No te olvides, todos los viernes, a partir de las 23 horas, Vigilia Radial por tu radio, La Predicadora. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Gloria a Dios, continuamos en la segunda hora de Evangelio Eterno. Gracias a Dios por lo que estamos compartiendo. Ahí está mi hermano Mauro, acompañado también de Bauti, ahí un nene de 4 años, igual que mi sobrino, ¿viste? Bauti, el mismo nombre. Gloria a Dios por cada vida y por cada corazón, lo que estamos compartiendo. Job, ¿no? Job y Salmos. Los Salmos también en el capítulo 51 acerca de la vida de David. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que estamos compartiendo, porque vemos lo que les pasó a ambos, ¿sí? Incluso en Job dice que en todo esto no pecó. Y decimos, bueno, pero escúchame, es que Dios obra como Él quiere. Nosotros sabemos que Él es poderoso, Él es omnipotente y que nuestras vidas está en sus manos. Todo lo que somos le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Él. Así que no vivimos nuestra vida, como siempre suelo decir, no vivo mi vida sino la vida de Cristo. Quiero vivir su vida y lo único que me interesa, como lo decía Pablo, ¿no? También realmente ganar a Cristo. Realmente que sea Cristo en mí, que no sea yo, sino que sea Él a través de nosotros, por medio de su Espíritu Santo. El carácter de Cristo realmente no se negocia. El fruto del Espíritu Santo, todas estas bendiciones espirituales no podemos dejarlas a un lado y hacer vista gorda, hermanos. Tenemos que cada día buscar más de su presencia y buscar más de Él. Vemos por un lado a Job, que Dios permitió eso. Vamos a ver como una apuesta, si se quiere, entre el diablo y Dios. Vamos, mirá, pero déjame que toque esto y vas a ver cómo va a blasfemar. Y en todo, Dios ya lo conocía, ya sabía Dios que no iba a pasar eso, sino que realmente vemos la aflicción, el sufrimiento de Job, y también vemos cómo Dios responde y cómo fue todo, como termina el capítulo, como termina este libro, el doble, dice. Le aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios le aumentó al doble todas las cosas. Por un lado Job y por otro lado David, que había pasado una situación en la cual ya lo podemos ver desde versículos anteriores, en el capítulo 11, cuando pecó y tomó por mujer a Besabet, y mandó a matar a Urías Eteo, al esposo, y escribió ese salmo luego de lo que pasó en el capítulo 12. Y vamos a compartir el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. ¿Sí? Ahí se fue, Bauti. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, dice: Jehová envió a Natán a David,
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo con su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Tremendo. Acá David se puso ahí, se enojó y se encendió el furor y dijo estas cosas. Y debe pagar la cordera, dijo David, con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y el versículo 13, vemos acá, hermanos, que dice de esta manera: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Versículo 15, y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Dios, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Palabra de Dios, hermanos. Tremendo lo que pasó, y luego como consecuencia podemos ver ese arrepentimiento, esas lágrimas, hecha oración
en el Salmo 51, en el Salmo 32, plasmadas ahí en la palabra de Dios, diciendo: contra ti solo he pecado. Conforme a la multitud de tus piedades, Señor, lávame más, como decía esa alabanza, ¿sí? Dice Salmo 51, que con la ayuda de Dios he escrito y compartido con todos ustedes, hermanos, como dice su palabra. Reconozco mi rebelión, decía, y contra ti no existe razón. No hay, ¿cómo me puedo justificar? ¿Cómo Job se podía justificar delante de Dios? Y de la misma manera David, ¿cómo lo podía hacer? No hay razón. Realmente Dios no se discierne en la razón. Engañoso y perverso es el corazón, decía Dios a Jeremías. Jeremías, es engañoso y perverso el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Dios conoce nuestro corazón. Y realmente nosotros tal vez nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Muchas veces pensamos que hacemos bien, pero a veces nos consultamos a Dios, y cuando vamos a la oración, a la palabra de Dios, cuando vamos a la reunión y el pastor está hablando, el que predica, el predicador está hablando, y decimos: bueno, este está predicando, no lo voy a escuchar. Y el Espíritu Santo, a través del siervo y de la sierva de Dios, te está amonestando realmente, y podés conocerte. En otras palabras, cuando compartimos palabra de Dios, cuando escuchamos su palabra, cuando la leemos, ¿sí? Conocemos a Dios y conocemos. Hay un contraste total todos los días, 24/7, que lo deja plasmado David. Yo soy esto, pero tú eres esto, Dios. Y Job también. Mirá lo que me está pasando, pero tú eres esto. Hay un contraste y una diferencia grande realmente en lo que Dios es y lo que somos nosotros realmente. Pero hay misericordia y perdón delante de Dios, y somos sus hijos ahora. Ahora también compartíamos también acerca de la pirámide de Jesús. Realmente cuando buscamos su reino y su justicia, realmente somos sus hijos, y eso no tiene precio, es el mayor título que tenemos, hermanos. Realmente somos amados, somos perdonados, somos sus hijos. Realmente podemos acercarnos, y como dice su palabra, si hubiéramos pecado, tenemos abogado ante Dios a Jesucristo el justo. Por eso este capítulo relata el incidente en el cual el profeta Natán confrontó a David con su pecado. Así como el arrepentimiento de David, tenemos la parábola de Natán en cuanto a la oveja, la cual hizo que David se convirtiera en su propio juez. David en su propio juez, hermanos. David confesó su pecado y fue perdonado. Tenemos también el nacimiento de Salomón más adelante. Rabat también fue capturada por la fuerza de David. Más adelante, Natán pronunció el juicio de Dios sobre David, y David reconoció su pecado. David tuvo que aprender que todo lo que el hombre sembrare, como dicen Gálatas, eso también segaría eso. Finalmente en este capítulo tenemos el nacimiento de Salomón más adelante, que es el segundo hijo que le nace de Betsabé. En el capítulo 11 se ve en detalle el relato del terrible pecado de David. Y hermanos, la Biblia no le restó importancia de ninguna manera a esto. Ahora es posible que el pecado de David nos haga perder de vista la grandeza de este hombre. El pecado fue la excepción y no la regla en su vida. No fue el pecado la norma de su vida. En ninguna manera. David no vivía pecando todo el tiempo. Por eso hay algunas personas que hacen que el pecado sea la norma de sus vidas. Y si hacen esto, no pertenecen a Dios. ¿Sí? Realmente, el pecado es mi norma. No. Realmente no nos conducimos por esto, hermanos. El pecado, como compartíamos en el devocional, está a la puerta, dice la palabra de Dios, mas tú te enseñorearás de él. Si sos hijo de Dios, si estás en Cristo, ninguna condenación, comienza diciendo capítulo 8 de Romanos, hay para los que están en Cristo. En Cristo no hay condenación. Realmente el Hijo de Dios no puede vivir así, con unas normas de pecado en sus vidas. Es posible que un creyente caiga en el pecado, pero usted puede estar seguro que no se quedará en el pecado. Realmente para Dios es lo mismo, tal grado, sino en una escala del pecado este, y nosotros a veces nos ponemos en plan de clasificar estas cosas, pero realmente sabemos que tanto mentir,
como hacer otras cosas, hermanos, como les ha pasado, que un homicidio que mandó a matar, realmente lo que hizo David, ¿sí? Realmente podemos ver, hermanos, que Dios lo tiene en cuenta y no podemos escapar de su mano, porque Dios es justo. Dios sí es misericordioso, sí, Dios es amor, pero también Dios es santo y justo. Gloria a Dios. Eso es lo que caracteriza, hermanos, y lo que distingue a quienes pertenecen a Dios de los que no son sus hijos. Una oveja bien puede caer en el lodo, pero no se quedará allí. No le gustará y hará lo posible por salir de allí lo más pronto posible. Sin embargo, un cerdo sí se queda en el lodo y allí, en su elemento natural, se encuentra bien, porque está en su naturaleza, porque le gusta el lodo y estar ahí. Pero la oveja no. Realmente, la palabra de Dios nos llama a seguir a nuestro pastor, al pastor de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Dios dijo que los hombres son como piezas de alfarería. Dios es el alfarero y nosotros somos barro. Piezas de alfarería que se pueden estropear. Ahora, un defecto puede echar a perder una valiosa pieza de alfarería. Generalmente un artículo de valor se vende como una oferta especial porque el comerciante ve que tiene algún defecto. Muchas veces, debido a un solo defecto, se marca un artículo a un precio más bajo. Pues bien, hermanos, tendremos que evaluar de forma diferente a David debido a su pecado. En el capítulo 11 vemos el pecado de David en toda su negrura y fealdad. La palabra de Dios no atenuó su gravedad. La palabra de Dios no encubrió las acciones de David ni ofreció explicaciones que la justificaran. Su pecado fue tan negro como la tinta, tan oscuro como la noche y tan hondo como la parte más inferior de Satanás y del abismo, y tan profundo como el infierno mismo, hermanos. David pecó. Lo que David hizo desagradó al Señor y ahora veremos que Dios haría algo al respecto. La verdad es que Dios ya hizo algo en cuanto al pecado de todos los seres humanos. Como sabemos, entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz y pagara la pena del pecado nuestro. Fue Dios quien dijo que el pecado es tan atroz que exigió la muerte de su Hijo. Ahora, si vos y yo insistimos en permanecer alejados de Dios, estamos perdidos, hermanos. Pero si sos una persona que ya pertenece a Dios y cae en pecado, podés tener la seguridad de que Dios como Padre se ocupará de vos. El Señor se ocupa de nosotros, hermanos, de sus hijos. Realmente el Señor nos ama con un amor eterno, hermano, incalculable. Y como compartíamos, realmente es la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Los que son hijos de Dios no practican el pecado. Somos pecadores, pero no practicamos el pecado. ¿Sí? Aunque el hombre cayere, dice la palabra de Dios en el Salmo 37, no quedará postrado porque Jehová lo sostiene con sus manos. ¿Sí? Él aprueba su camino. Los pasos del hombre son ordenados por Dios. Realmente no importa lo que estemos atravesando o pasando. Si hemos cometido algún error, algún pecado, hermanos, está en nosotros arrepentirnos genuinamente, ir a la presencia de Dios y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por medio de la obra de su Hijo Jesucristo lo podemos hacer. Hermanos, el Señor nos llama a amar a Dios y amar a nuestro prójimo, realmente. Y tenemos que renunciar a todas estas cosas para seguir a Jesús. Por eso, qué bueno lo que estamos compartiendo. Y vamos a pasar otra alabanza y luego continuamos con más palabra de Dios. Cierro los ojos y confío en vos. Siento el beso de la traición. ¿Cómo hago para odiarlo? Aquel cielo amar tanto. Hello, y esto es para mí. Me quieres volver.
Gloria a Dios. Continuamos con más Evangelio Eterno. Gracias a Dios por lo que estamos compartiendo, hermanos. Tremendo. Y bueno, como esta canción de Fila 9, Hello. Esto es para mí. Me querés golpear, decía, te vengo a ofrecer que pegues otra vez. Jesús dijo, si tu enemigo, si tu prójimo, sí, dale la otra mejilla, ponle la otra mejilla. Si te pide tu capa, dale la camisa. Y si te pide caminar una milla, dale, caminar con él 2 millas, ¿no? Otros kilómetros más, realmente. Decía, bueno, la canción esta lo voy a entender. Es más, lo voy a entender porque vos tenés el mismo color que los ojos de Dios. Somos hijos de Dios y el Señor ama a todo el mundo realmente. Y el Señor nos llama a amar al prójimo, no a caerle bien, porque muchas veces decimos, bueno, tengo que amar. Es una decisión que se siembra en el pensamiento. Vamos a compartir un mensaje que tenemos también acá. Dice, Dios te bendiga, Elías, Mauro, hermoso programa, gracias a Dios por su palabra. Bendiciones a cada vida que está escuchando, Pastor Escubilla. Gracias a Dios por la vida de mi papá también que está escuchando. Dios los bendiga poderosamente. Y estamos compartiendo, hermanos, realmente estas cosas que pasó, ¿no? Tremendo este juicio de parte de Dios por lo que hizo David. En el capítulo 11 dejamos a David sentado con su trono con una engreída complacencia. Creía que se había podido evadirse de las consecuencias de su pecado, pero se equivocó. David viviría lamentando haber cometido ese horrible pecado. El primer versículo nos presenta a Natán, uno de los profetas más valientes de la historia bíblica. David podía simplemente haber alzado su mano sosteniendo el cetro y, sin palabra alguna, podría haber condenado a muerte a Natán, porque él era el rey, por su audacia al acusar al rey. ¿Cómo me vas a acusar, Natán? Yo soy el rey y acá se hace lo que yo quiero y lo que yo digo, ¿no? Esta posibilidad, sin embargo, no detuvo a Natán, hermanos, y vemos lo que le dijo a David en el primer versículo como compartimos. Le dijo, el Señor envió a Natán ante David, quien al llegar le dijo, había 2 hombres, le dice Natán a David, en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Natán comenzó aquí contándole a David una parábola. Era una parábola que le revelaría a David, lo que él realmente era, tal como si se viera en un espejo. Compartía mi hermano Mauro, ¿sí?, la palabra de Dios, que es un espejo, que nos manifiesta cómo realmente somos. Realmente, en su luz veremos la luz. La palabra de Dios es lumbrera nuestro camino. Mientras más cerca estamos de la luz, veremos las manchas y las cosas que tenemos que ajustar en cuanto a las disciplinas espirituales. Cada vez que nos acercamos a su palabra, tiene que suceder estas cosas, hermanos. Natán sostendría el espejo enfrente de él para que David pudiera contemplarse bien. Probablemente se produjo una pausa en los negocios del Estado cuando Natán llegó, ya que Natán era un profeta de Dios. Por lo tanto, David le dijo, ¿tienes algo del Señor para mí? Y en verdad lo tenía, y claro que lo tenía. Le contó a David entonces una parábola acerca de 2 hombres que vivían en una ciudad. Uno de ellos era rico y el otro pobre. Una situación muy común en cualquiera de nuestras ciudades, ¿verdad? Con sus barrios de las clases altas y sus sectores de pobreza. Pues bien, vemos en el versículo 2 y 3 que dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que una hija. Esta parábola, hermanos, esta parábola del rico y el pobre parece que es bastante conocida. El rico tenía muchos ganados y rebaños, el pobre en cambio tenía solamente una ovejita. Era como un animal de compañía y la mimaban y querían mucho en la familia. Era pues todo lo que tenía el hombre pobre. ¡Qué contraste! Otra vez vemos este contraste. Esta es la tensión social permanente que tiene lugar ante la desigualdad que existe entre ricos y pobres y la falta
de justicia social, hermanos. Y continuamos viendo en el versículo 4, un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. En esta historia conocida se destaca la avaricia del hombre rico, y el versículo 5 nos dice: se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que es digno de muerte el que tal hizo. Esa persona que hizo esto es digno de muerte. Fíjense en qué tremendo, ¿no? Y me gusta también verlo en otra versión. Dice: al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: pero ¿cómo pudo hacer eso? Ese hombre, ¿cómo pudo hacer eso? No tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita. Y además merece la muerte. Debe pagar 4 veces, ¿no? Ahora David no creyó que Natán había inventado esta parábola, sino que pensó que Natán le estaba contando acerca de alguien en el reino. Mirá, David, en tu reino. Y que estaba pidiendo a David que los juzgara. David era también sensible en cuanto a lo bueno y a lo malo. También tenía un sentido de la justicia. Allí en lo profundo de su corazón había una fe que nunca falló. Había allí un amor verdadero hacia Dios. Cuando oyó la parábola que Natán le contó, reaccionó con gran indignación y pensó que tal persona merecía ser ejecutada. Y es interesante, hermanos, comprobar cuán fácil le resulta a uno ver el pecado en otro, mientras que no lo puede ver en su propia vida. Jesús dijo: necio, fíjate primero la viga que tenés en tu ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. ¿Sí? Realmente Jesús iba en contra del pensamiento popular. ¿Oíste que fue dicho? Amarás ¿sí? Y aborrecerás a tus enemigos. Amarás al Señor y aborrecerás a tu enemigo. Mas el Señor, como decía esa canción, realmente nos llama a amar. ¿Cómo hago para odiarlo?, decía esa canción, al que el cielo ama tanto. Realmente confío en vos, Señor. No podemos. El Señor nos ama a amar con el amor ágape, el amor genuino y sobrenatural depositado en vos, en mí, por medio de Dios mismo, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y fíjense, hermanos, mientras le resulta fácil a David ver el pecado en otro, mientras que no lo puede ver en su propia vida. Y este precisamente fue el problema de David. Y el versículo 6 dice: debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Esto es lo que le decía David a Natán, indignado por lo que había hecho el hombre rico en su avaricia. David parece un predicador acá, ¿verdad? Es tan fácil predicar a otro y señalarle sus culpas. Mirá, vos te pasa esto, sos esto y esto por esto. Le pasaba a Job con los amigos: mirá, vos te pasa esto y esto. Y realmente tuvo que terminar orando el siervo de Dios, como Dios mismo habla de él, por sus amigos, para que fueran restaurados realmente y fueran perdonados por Dios. La mayoría realmente le es fácil y le resulta fácil analizar todas sus faltas y decirle lo que tiene que hacer. Es fácil predicar a otro y señalarle sus culpas. ¿Sí? La mayoría de nosotros somos psicólogos, tal vez aficionados, que reclinamos a otros en nuestros sofás críticos y los sometemos a buena dosis de psicoanálisis. Pues esto es lo que ocurrió con David. David dijo: donde quiera que se encuentre ese hombre, ya nos ocuparemos que se haga justicia. Y el versículo 7 y 8 podemos ver que dice: entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué en la casa de tu Señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá, y como si fuera poco esto, te habría añadido mucho más. Tremendo, hermanos. Natán necesitó mucho valor para poder decírselo a David.
Creemos que él fue uno de los hombres, como compartíamos, más valientes de los tiempos bíblicos. No conocemos a ningún otro que se pueda comparar con él. Le dijo David: tú eres el culpable. Pero las acciones posteriores de David revelarían su grandeza. En el versículo 8, Dios dijo que le habría dado a David todo lo que deseara, pero que David había anhelado tener algo que no le pertenecía. La supuesta nueva moralidad actual diría que este modo de actuar no es pecado. Fíjense, hermanos, dice Isaías capítulo 5, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Estamos en una sociedad y en este tiempo que vivimos que van redefiniendo la moral y el pecado, ¿sí? Sin Biblia realmente no tiene sentido estas cosas. Todo tiene que pasar por el filtro de la fe y todo tiene que pasar por la voluntad de Dios para poder comprender realmente qué es lo bueno y realmente qué es hacer la voluntad de Dios, qué es lo recto delante de nuestro Dios soberano e inmutable. La supuesta nueva moralidad hace esto, hermanos. Sin embargo, Dios dice que esto sí es pecado y que David, el hombre que agradaba a Dios, no podría eludir su responsabilidad por la acción cometida. Fíjense en el versículo 9, dice: ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Dios? Tuviste en poco la palabra de Dios, la palabra del Señor, y hecho lo malo delante de sus ojos. A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Natán especificó el pecado en términos nada ambiguos. Evidentemente, aquellos que estaban en la corte quedaron impactados y sorprendidos cuando oyeron lo que Natán le dijo a David. Sin duda, había muchos allí presentes que no estaban al tanto de lo que había ocurrido. Oyeron a Natán acusar a David de un crimen brutal. David había cometido una acción específicamente prohibida por Dios. La pregunta, y la vemos, es: ¿se saldría David con la suya? Y el versículo 10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Cuando surge la pregunta en cuanto a si es posible que un cristiano cometa un pecado, la respuesta inequívoca es que sí es posible, hermanos. Pero cuando un creyente peca, desprecia a Dios. Y Dios dijo que esto fue lo que David hizo cuando él tomó a la esposa de Urías el Eteo. La espada heriría a la familia de David, y además dice en el versículo 11: así ha dicho el Señor, yo haré que de tu misma casa se alcen el mal contra ti, tomaré a tu mujer delante de tus hijos y la entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Tremendo, hermanos. La maldad se levantaría contra David desde su propia casa. En el próximo capítulo se ve cómo estalló un escándalo entre los hijos de David. Esto mencionábamos también con mi hermano Mauro, ¿sí? Es tremendo lo que pasa, pero nunca realmente, como estamos compartiendo, con lamentables resultados que fueron una fuente de angustia para este hombre. Había un escándalo entre los hijos y da como resultado del pecado de David, pero nunca vamos a encontrar a David lamentándose o quejándose a Dios en cuanto a esto, porque David sabía que Dios lo estaba castigando. Todo lo que David deseaba era lo que estaba escrito en el Salmo 42, cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El versículo 12 dice: pero tú lo hiciste en secreto, porque tú lo hiciste en secreto, yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Veremos que después que Natán acusó a David, David se arrepintió, hermanos. Y en el versículo 13 y 14 dice que David dijo a Natán: pequé contra el Señor. Natán dijo a David: también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y David debería haber muerto por su pecado, pero Dios le salvó la vida y perdonó su pecado. Sin embargo, hermanos, el hijo de David, como podemos ver en las Escrituras, murió.
Dios no iba a dejar que el pecado de David quedara impugne. Y estas palabras realmente se han cumplido porque dieron ocasión a los enemigos de David para criticarle por haber elegido a un hombre como él. Realmente, como estamos compartiendo, hermanos, gloria a Dios, un hombre como él. Pero veremos que Dios efectivamente castigaría a David. Y dice el versículo 15 al 17, dice, y Natán se volvió a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó a David, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso ni comió nada con ellos. Entonces David se acercó a Dios y le rogó que salvara la vida del pequeño. Pero por último le trajeron a David la noticia de que su hijo había muerto. Y dice el versículo 19 y el versículo 20, pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, comprendió que el niño había muerto, por lo que preguntó David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa del Señor y adoró, hermanos. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Fíjense, hermanos, que los siervos de David se quedaron sorprendidos. Mientras el niño vivía, David se había vestido de cilicio y de ceniza. Cuando el niño murió, era de esperarse que estuviera fuera de sí. Sin embargo, David se lavó, cambió sus ropas y fue a la casa del Señor para adorar. Y entonces sus siervos le pidieron una explicación. Y lo vemos en el versículo 22 y 23. David respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y oraba, diciéndome, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? Pero ahora ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá hacia mí. David tenía, hermanos, fe de que el niño, en cierta manera, estaría salvo, ¿sí? Que nunca lo volvería, que el niño, sabía que el niño nunca volvería después de haber muerto, pero David sabía que vendría el día cuando él también tendría que morir, y sabía que de esa manera se reuniría con su hijo. Gloria a Dios. Ahora podemos ver, hermanos, también más adelante, a David le fue posible consolarse cuando su hijo murió. Este hijo, y vemos lo que inmediatamente hizo, que se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus vestidos, fue a la presencia de Dios y adoró. Realmente hubo consuelo de parte de él, porque él sabía que algún día tal vez le vería nuevamente. En cambio no ocurrió así, más adelante lo podemos ver, cuando su hijo Absalón muere, muchos años después, porque este muchacho sería una angustia para David cuando él murió. David, dice la palabra de Dios, que lloró su muerte. Se podría decir porque David no estaba seguro tal vez de la salvación de Absalón por la rebeldía, como lo podemos ver, como consecuencia de todo esto, hermanos, de su pecado. Aparte de las enseñanzas que hemos considerado sobre el pecado, su perdón y las consecuencias, realmente concluye con una expresión de esperanza para aquellos creyentes, hermanos, para aquellos que habían aceptado la salvación lograda por la muerte y resurrección de Cristo. Han perdido un ser querido, pero realmente por la enseñanza clara de la palabra de Dios, los creyentes son consolados por la esperanza de la resurrección, por la reunión de todos los creyentes con el Señor Jesucristo y con sus seres queridos, y por la realidad de la vida eterna. Realmente el Señor nos llama a compartir esta esperanza que tenemos, que estamos de paso y que todos los que mueren en Cristo lo volveremos a ver más adelante, en otra ocasión. Así que damos gloria al Señor por todo lo que estamos compartiendo, hermanos. Y así como David, podemos ver que se arrepintió, podemos ver que Dios realmente libró a David de su pecado. En el versículo 13 dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. También puede perdonar realmente
a todos los que se acercan a Él con un corazón arrepentido. Esto no significa que no habrá consecuencias, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, hermanos. Y por eso podemos ver en el capítulo 32, en el capítulo 51, cuando cayese envejecieron mis huesos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, decía David, y de la misma manera el Señor nos llama a arrepentirnos. Y en el versículo 20, como compartíamos, entonces David se levantó de la tierra. Podemos ver varias cosas que hizo David. Primero se levantó, luego dice que se lavó, se ungió nuevamente, otras cosas, y cambió su ropa, cambió sus vestidos, y dice, y entró a la casa de Dios y adoró. Hermanos, queremos ver síntomas y señales realmente, si se quiere, de un arrepentimiento genuino. Podemos ver en el versículo 20 que David se levantó de la situación que estaba pasando, él se levantó, hermanos, ¿sí? Afirmó sus pasos, se levantó, afirmó sus pies, tenía claridad, hermanos, algo que nos llama figurativamente de intensidad, hermanos, da la idea que se levantó, que se lavó también por completo, se ungió, se embadurnó de aceite, hermanos, en otras palabras, se cambió el vestido, la ropa, y esto nos da la idea de apresurarse, ¿sí? De quitarse la ropa, de cambiar su situación con la que estaba anteriormente, y dice que entró a la casa de Dios, entró a la presencia de Dios y adoró. Y me gusta también leerlo, que dice la palabra de Dios en otra versión, en el versículo 20, dice, David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo había muerto. ¿Sí? El versículo 20 dice, de inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa, y luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto. Y cuando regresó a su casa pidió que le sirvieran de comer y comió. El arca estaba en esa tienda, realmente en la casa de Dios, y dice que él fue a la presencia de Dios. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Estaba allí, de hecho, la presencia de Dios, ¿no? Como podemos ver. Y cuando habla de adoró, está diciendo en otras palabras, se postró sobre su rostro, hermanos. Dio culto a Dios. Dio gracias a Dios. Y de la misma manera, el Señor nos llama a esto, hermanos. Un corazón arrepentido es un corazón que realmente tiene una vida de gratitud por haber sido perdonado, hermanos. Una conversión, el verdadero arrepentimiento produce cambios, hermanos. Por eso me gusta mucho una canción que quiero compartirte que dice, que se llama Odio tanto las consecuencias. Y empieza diciendo eso, y huir de ti es mi mejor defensa. Las consecuencias las odio, decía. Y estábamos compartiendo, el Señor nos perdona, pero las consecuencias van a estar, hermanos, van a estar realmente. Pero sabemos que si el Señor nos perdona, vamos a ser fortalecidos y vamos a poder afrontar los que estemos atravesando, hermanos. Hay perdón, hermanos. Y como dice el Salmo 130, realmente en Él hay perdón para que sea reverenciado. Dice esta alabanza, oh Dios, no me hagas enfrentar esto, odio tanto las consecuencias, y huir de ti es mi mejor defensa, porque sé que te decepcioné, y no quiero lidiar con esto. Y luego dice más adelante, y pasé toda la noche anterior derribando cada semáforo y señal de pared en esta ciudad. Ahora creo que podría haber, y no hay manera de detenerme ahora. Me escaparé a pesar del hecho de que estoy tan agobiado. Todos mis escapes se han agotado. Pensé que tenía un camino, pero luego lo perdí. Y mi resistencia una vez fue mucho más fuerte. Y sé que no puedo seguir así mucho más. Y luego al final dice esta canción, cuando me cansé de huir de ti, me detuve ahí mismo para recuperar el aliento. Oí tus palabras que cataron mis oídos,
Dijiste, te extraño, hijo, ven a casa. Y mis pecados me vieron partir, y en mi corazón así lo creí. El amor que sentías por mí era mío, el amor que había deseado todo este tiempo. Y cuando las puertas se cerraron, escuché que no. Te lo dije las palabras que sabías. Oh Dios, te necesitaba. Dios, todo este tiempo te necesitaba. Todo este tiempo te necesitaba. De la misma manera, hermanos, van a haber consecuencias, pero el Señor está con nosotros. Y como compartimos en el devocional, como compartimos en el Salmo 51, como compartimos acerca de Job, hermanos, realmente la palabra más dulce del Evangelio eterno, de las buenas noticias, es el arrepentimiento, ¿sí? Y como le expresa esta canción, esta banda que se llama Relien K, que dice, odio las consecuencias, ¿sí? Realmente vayamos a Dios, realmente con un corazón arrepentido. Lo que el hombre sembrare, eso también segará, hermanos. Van a haber consecuencias, pero realmente acercarte a Dios con un corazón sincero, porque el Señor te perdona, hermanos. Amén. Y el Señor va a estar en ese proceso que estés atravesando, que van a venir. Realmente el Señor está y te va a dar la victoria. Gloria a Dios. Traffic lights, red extinguishes the hope that the green ignites. I wanna run away, I wanna ditch my life, 'cause all of my mistakes keep me awake at night. And after all of my yellow bars deserve me, I just wanna get by, don't want nothing to hurt me. I had no idea where my head was at, but if my heart says I'm sorry, can we leave it at that? Because I just want for all of this to end. And I still hate consequences, and running from you is what my best defense is. Gloria a Dios. No sé inglés, ¿viste? Voy a tratar Mauro ahí. Dice, oh God, I need you.
¿no? Qué bueno. Oh God, all this time I needed you. I needed you. Oh Dios, te necesitaba. Todo este tiempo te necesitaba. Te necesitaba. El Señor nos ha creado para no estar solos. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos levantarnos de la situación que estás atravesando. Necesitas lavarte por completo a través de la palabra de Dios. Necesitas ungirte, llenarte del Espíritu Santo de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. También necesitas ir a la presencia de Dios en oración. Y por último, como hizo David, y adoró. Adora a Dios. Tu vida y mi vida tiene que ser adoración a Dios. Dice la palabra de Dios, para gloria mía los he creado, dice Dios, a cada uno de nosotros. Odio las consecuencias, claro. Las consecuencias vienen como consecuencia de lo que hemos hecho, hermanos. ¿Y por qué las consecuencias? Porque simplemente Dios es justo. Dios es justo, hermanos. ¿Sí? Pero también Dios es misericordioso. ¿Sí? Dios realmente es justo, pero también Dios es amor y Dios es justo. Gloria a Dios. Por eso tenemos que nosotros buscar al Señor. Y sabes una cosa, este arrepentimiento genuino lo podemos ver con la conversión y con la fe. Vienen tomados de la mano y es imposible sacar la conversión y la fe del arrepentimiento, como es imposible sacar el arrepentimiento de la conversión y la fe, como es imposible sacar la fe. Hermanos, los tres tienen que venir tomados de la mano. La fe salvífica, esa fe realmente genuina en Jesús, ¿sí? Viene tomado de la mano de un cambio de rumbo, de una conversión realmente y de un arrepentimiento genuino. Gloria a Dios por eso. Y podemos ver que fue restaurado David y que Dios lo perdonó, hermanos. Por eso, como compartíamos, y termino con esto, ya no estamos terminando. En el Salmo 51 hemos compartido, él decía, los sacrificios a Dios, de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en el versículo C, como vimos, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tal vez ese secreto que pudo comprender David fue cuando fue al templo, cuando fue a la casa de Dios, cuando se lavó, cuando se cambió las ropas, cuando realmente fue al templo, ¿sí? Y se levantó, se postró sobre su rostro y adoró. Y él ha expresado estas cosas, hermano. En lo secreto, Señor, me has hecho comprender. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, de la misma manera el Señor está con nosotros. Y cada vez que vamos a su presencia podemos comprender. Señor, tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me enseñas sabiduría, hermano. Gloria a Dios. De la misma manera que podamos ir al Señor en la intimidad, que podamos ir al Señor cada día en lo secreto, sabiendo que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Padre, te damos gracias en esta tarde porque pudimos compartir tu palabra. Señor, tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Glorifícate, Señor, en cada una, Señor, de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Muévete, Señor, en nuestros corazones. Sabemos, Padre Santo, que tú nos llamas, Señor, a cada día ir a tu presencia, Señor, y pedirte perdón por nuestros pecados, pedirte perdón por nuestras faltas, Señora. Sabemos, Señor, que tenemos un abogado que intercede por nosotros, Dios, a tu Hijo Jesucristo. Por medio de tu sangre, Señor, podemos ir a tu trono y acercarnos confiadamente. Señor, quita toda culpa de pecado, Señor. Liberta, Señor, toda atadura, toda ligadura. Cuánta gente atada, Señor, Padre Santo, por el vicio, Señor, por cuántas cosas, Señor, Padre Santo, pecaminosas. Pero en ti hay perdón, Señor. En ti hay poder, Señor. Padre Santo, hay poder en tu sangre para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, Señor. Hay poder en ti, Espíritu Santo. Por eso en esta hora clamamos y buscamos tu rostro
tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres poderoso, Señor, que tú no cambias, Señor, Padre Santo, y como dice tu palabra en el Salmo 32, el mismo David diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y fue perdonado nuestros pecados en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Tomaste nuestros pecados y te hiciste pecador por nosotros, Señor. Glorifícate, Señor, te damos gloria y te damos gracias, Señor, Padre Santo, por todo lo que tú nos concedes, Señor. Toca a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, aquellos que se comunicaron y aquellos que no se han podido comunicar, pero que han escuchado, Señor. Sigue obrando y ministrando conforme a tu benevolencia, Señor, conforme a tu buena y agradable y perfecta voluntad. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Y dejo este mensaje de mi hermana Elba y ya nos despedimos. Dice: bendecidas tardes, hermanos, excelente programa. Gracias, hermana, por comunicarse. Gracias a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Nos estamos despidiendo, así que nos encontramos, nos escuchamos el próximo jueves de 3 a 5 de la tarde. Así que también no sé si vos, hermano, podés saludar o rápidamente. Amén. Dios te bendiga, Elías. Qué buena palabra la que trajiste hoy. Gracias al Señor y gloria a Dios Gloria por a él. Dios. Te invito a vos, hermano y hermana, que estás en sintonía, que sigas en sintonía, que hay más palabra de Dios. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Mañana de 14 a 17 horas el programa Hablando de Ti. Están compartiendo la carta a Filipenses. Buen fin de semana.